a empezar con la primera enseñanza y el título es La trascendencia de sembrar la palabra de Dios. Y a manera de subtítulo, y la urgencia de hacerlo. La trascendencia de sembrar la palabra de Dios y la urgencia de hacerlo. Y bueno, vamos a iniciar escuchando un audio, un pequeño audio a continuación, que dentro del mismo tiene la explicación del contexto de lo que está sucediendo en la historia. Entonces, es muy importante que prestemos mucha atención a cada argumento que se dirá, ¿sí? Ponga mucha atención. Conforme se va hablando, son una serie de argumentos uno tras otro, y necesito que le preste toda la atención posible a cada uno de esos argumentos que se dirán para poder entender el mensaje en cada detalle, porque pues esto va a ser base para lo que veremos en la enseñanza a continuación. Entonces, vamos a escucharlo, por favor. Érase una vez en una pequeña congregación situada en una pacífica y hermosa ciudad durante una mañana cálida de domingo, que después de haber sido ministrada durante el tiempo de la alabanza por el servidor, ministro, cantautor, compositor, y eso no es nada, músico, poeta y un poco de todo, Victorinox Vidal Sandes, los padres procedían a encargar a sus pequeños angelitos con su respectivo maestro, quien los espera entusiasmado junto con su auxiliar. Buenos días, hermano. Aquí le traigo a mi chiquillo. Se lo encargo mucho, por favor. Ya lleva su refrigerio favorito de lunch, un juguito y también unas galletitas de chocolate que le acabo de comprar ahorita en el Oxxo de pasada, que son suficientes como para que comparta con los demás. Y también trae todo lo que encargaron para este tiempo. Muchísimas gracias. Buen día, muchas gracias. Apúrale, chamaca, acomódate los shorts. ¿Qué tal, hermano? Aquí le traigo a la Silvana, porque esta vez sí se esté tranquila y no nos interrumpa durante estas 2 horas y media que los adultos recibimos la palabra del Señor, amén, aleluya, ese Señor, ¿verdad? Impartida por el pastor Ariel Sandes. La verdad es que me doy por bien servida y se la dejo. Y me avisa, por favor, si vuelve a morder a otro niño. Ay, esta chamaca. Buenos días, hermana. Sí, yo le aviso si lo vuelve a hacer. Al terminar de recibir a los niños, el maestro se dirige al auxiliar diciéndole: Muchas gracias por estar aquí y ayudarme, Vicente. Vamos a orar por los corazones de estos niños y para que el Señor nos use y que con su gracia podamos transmitir su palabra con la mayor fidelidad. ¿Otra vez? Ya oramos antes de que iniciara la reunión. La verdad, a mí se me hace que estos niños no entienden ni una pizca de la clase. Cada quien anda en las nubes y ni siquiera ponen atención por más de 5 minutos. Pareciera que todo su esfuerzo y el mío en la preparación que hicimos en toda esta semana no sirve de mucho, además de todas las labores que hacemos con nuestra familia y trabajo. Te equivocas, Vicente. La palabra de Dios es poderosa y además estamos haciendo su voluntad al sembrarla en ellos desde su corta edad. Así que es el Señor mismo quien nos respalda y Él hará la obra en los corazones de estos pequeños. Pero es que precisamente como usted dice, están muy pequeños, no entienden lo que sucede. Por ejemplo, esa Silvana, no conozco una niña más inquieta y desesperante. La verdad sí prueba mucho mi paciencia. Además, tenemos años orando por los niños y por sus padres, y yo no veo mucha respuesta que digamos. ¿Y cuánto tiempo hemos orado también para que el Señor traiga a más maestros y auxiliares para ayudar? Y hasta la fecha, solo estamos usted y yo. Sé que estamos sirviendo a Dios en esta área, porque si entretenemos a los niños, pues sus papás van a poder estar un rato en paz y van a poder recibir la palabra del Señor. Pero a veces es difícil estar aquí. Ay, Vicente,
Tenemos mucho que aprender todavía. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que el parecido con la realidad es mera coincidencia? ¿Usted qué dice? Pues si se dio cuenta, hubo ahí argumentos que se pueden tener, ¿verdad? Tanto correctos, tanto verdaderos como equivocados y falsos. Y bueno, no son todos los argumentos que se pueden tener en la mente y en el corazón, ¿verdad? En ocasiones. Entonces, voy a mencionar algunos otros que se pueden anteponer, así como los que escuchamos en el audio, a nuestra obediencia de sembrar la palabra de Dios, en este caso en los niños, buscando hacerlo de la mejor manera, ¿no? Entonces, otros argumentos podrían ser: mi personalidad no me ayuda, no soy creativo o creativa, o voy a esperar a que mis hijos crezcan para entonces servir, o quizás a mi edad ya nada se me pega, o con que yo como auxiliar adulto le pase al maestro las crayolas y ayude llevando a los niños al baño, ya es más que suficiente. Por último, ¡ay, qué fastidio! Eso de que les dejen tarea en la iglesia a mis hijos. ¿Qué no saben todas las actividades que debo hacer diariamente como para además ponernos a hacer eso con nuestros hijos? Pues, podríamos mencionar otras cosas, ¿verdad? La lista podría ser muy larga. El punto es, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos escuchado? ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado enseñanzas acerca de lo importante que es enseñar la palabra de Dios a los niños? Por favor, levante su mano si ha escuchado enseñanzas respecto a eso. Okay, yo creo que si no todos, la mayoría. Y no me conteste a las siguientes preguntas, hágalo solamente para usted. ¿Qué tanto de eso recuerda? ¿Qué cosas tiene claro al respecto? Es decir, si hemos escuchado enseñanzas de la importancia de sembrar la palabra, ¿qué tanto recordamos? ¿Sí? ¿Qué tanto tenemos en claro esto? Bueno, vamos a ir a la palabra. Marcos, capítulo 4. Vamos a dar lectura a los versículos 24 y 25. Y la lectura va a ser en Nueva Traducción Viviente. Aquí es Jesús enseñando y le voy a pedir que lo escuche teniendo en mente que nos lo está diciendo a usted y a mí en este momento. Presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado y se les dará aún más. A los que escuchan mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchan se les quitará aún lo poco que entienden. La mayoría hemos escuchado mucho y necesitamos evaluar qué tanto de lo que hemos escuchado ha sido con la atención necesaria como para tener un efecto en nuestra vida, específicamente en lo que concierne a enseñar la palabra de Dios a los niños, ¿verdad? Que es el tema en el que nos estamos centrando. Y cuando aquí el Señor nos dice que escuchemos atentamente, no está aludiendo exclusivamente al sentido del oído, sino a la obediencia que debe ir ligada, que debe ir conectada, que debe ser resultado de ese escuchar. Entonces, escuchar y obedecer son inseparables, hermanos. Tienen que ir juntos
para que se nos dé más, como nos decía el Señor hace un momento. Y no solo más entendimiento, sino también algo muy importante, peso espiritual. Vamos a ahondar en esto más adelante, pero sí quiero subrayar esas dos palabras, peso espiritual. ¿Te parece si oramos? Ahora, vamos a orar de la siguiente manera. Si usted desea caminar por esa senda, la de escuchar atentamente para poner por obra, y reconoce que necesita su ayuda, vamos a cerrar los ojos. Aquellos que tenemos este deseo en el corazón, vamos a levantar nuestras manos al cielo y a pedir al Señor de manera muy breve que abra nuestros oídos y a externarle que nuestro corazón está dispuesto para recibir. ¿Te parece? Señor, aquí estamos delante de ti y de una manera muy breve, Señor, solamente queremos decirte que nuestro corazón está dispuesto a recibir lo que tú tengas para darnos hoy. Determinamos, Señor, dar las respuestas que pidas de nosotros y escuchar atentamente para llevar a la práctica, Señor, lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues como primer punto vamos a ver que la palabra de Dios es más vital que el aire que respiramos. ¿Qué tan esencial es para la vida el aire que respiramos, hermanos? A ver, ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Los buzos que aprenden a aguantar más la respiración, ¿verdad? A ver, Ángel, ¿cuánto sería lo máximo que tú? ¿De apnea? Ok. El récord en 7 minutos, para la mayoría de nosotros con trabajo si llegamos a 1, ¿verdad? Ahora, ¿qué fue primero? No le voy a preguntar si la gallina o el huevo, ¿eh? ¿Qué fue primero? ¿La palabra de Dios o el aire que respiramos? En Génesis, capítulo 1, versículos 6 y 7, no vaya para allá, solamente se lo cito porque ahí la escritura nos dice que Dios dio la orden para que hubiera un espacio, también se le llama expansión, dependiendo de la versión que estemos usando, también se le traduce como firmamento, también es llamado por Dios posteriormente cielo, o en nuestros días conocido como atmósfera, ¿verdad? Entonces Dios da la orden de que haya una separación entre las aguas de abajo y las aguas de arriba, y que quedara ese espacio intermedio. Ahora, Él lo ordenó y sucedió así, como lo dijo con su palabra, pero es un espacio que no dejó vacío. Tengo aquí una botellita. ¿Qué tiene la botellita dentro? Aire, ¿verdad? Nada, dijeron por ahí. Pues fíjese que no es que no tenga nada. En realidad, sí tiene un contenido. ¿Por qué razón cree que si yo la aplasto, o más bien ejerzo una fuerza sobre ella, no la voy a poder aplastar? Es porque está llena. Tengo que quitarle el tapón para que salga ese aire y entonces podría aplastarla. Entonces, fue así con ese espacio. Dios lo dejó lleno, Dios lo trajo a la existencia con su sola palabra y quedó lleno de los gases necesarios
para llevarlos a nuestros pulmones y sustentar con eso nuestra vida física. Entonces, lo segundo procede de lo primero. El aire procede de la palabra. Así que, ¿qué será más esencial? ¿La palabra de Dios o el aire que respiro yo y respiran nuestros niños? Sin aire no podemos vivir más que 7 minutos los que más. Y más esencial que el aire es la palabra de Dios. Ahora, ¿en verdad lo cree? Que nuestras acciones respondan. Ahora vamos a ver como segundo punto algunas de las características de la palabra de Dios. Y vamos a ir para ello al Salmo 19. Leeremos los versículos del 7 al 11. Y antes de darle lectura, le comento que es un salmo poético escrito por David. Y los versículos del 7 al 14 han sido clasificados como de sabiduría y didácticos, es decir, que hablan acerca de la enseñanza. Así que es sabio el que aprende lo que ahí se enseña. ¿Quiere aprenderlo? Muy bien. Nos vamos a darle lectura. En la nueva versión internacional dice: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece recibe una gran recompensa. Antes de continuar, quiero comentarle que si en el transcurso de las enseñanzas le surge alguna pregunta o tuviera algún comentario breve que quisiera hacer, por favor anótelo y con el favor de Dios esperamos tener un espacio en el cual poder dar respuesta a esas preguntas o escuchar los comentarios de aquello que Dios le haya hablado con relación al tema, ¿sí? Las preguntas también con relación a lo que se exponga tanto en esta enseñanza como en la siguiente, por favor. Y bueno, regresando al Salmo, hay mucho que aprender de cada una de las distintas formas en las que el salmista está haciendo referencia a la palabra de Dios en estos versículos, así como del efecto que ésta produce. Y aunque no tenemos tiempo para detenernos a verlo a detalle, vamos a identificar esa lista de características que se menciona. Primero dice que su ley, mandatos, preceptos, mandamientos, sentencias o dicho en resumen, su palabra, cada una de estas cosas que se mencionan es una referencia o es una manera de llamarle a la palabra de Dios, pero vamos a ver qué características tiene la palabra. Dice que es perfecta, digna de confianza, recta, clara, justa, verdadera, deseable, dulce y una advertencia. Y también dice, dentro de los beneficios que aquí mismo se enlistan, que solamente son algunos, ¿verdad? Si nos vamos a toda la escritura para
hacer una lista de los beneficios que la palabra de Dios tiene es una lista muy larga, pero yéndonos concretamente a los que se mencionan en estos versículos del Salmo, nos enseña que la palabra de Dios infunde nuevo aliento, da sabiduría hasta al más humilde analfabeto, así que tenemos esperanza, hermanos. Dan alegría al corazón, da luz a los ojos, es decir, una buena percepción para vivir, y trae recompensa al que la obedece. No al que la conoce o se la sabe de memoria. ¿Se fija que no dice ahí eso? Sino al que la vive. Y veremos el tercer aspecto de la palabra de Dios, que es que su valor es mayor que el de mucho oro fino. El salmista no dice solamente que es más valiosa que el oro fino, sino que pone el adjetivo, ¿verdad? Y nos habla de que no es en una cantidad pequeña, sino que es mucho. Ahora, si recordamos, este salmo fue escrito por un rey que tuvo acceso a muchas riquezas. Entre ellas oro, y no de 10 quilates, hermanos. Estaba leyendo que el oro de 24 quilates tiene una pureza del 99.9%. Entonces, el oro que se menciona en la Biblia, yo no sé si sería 24 quilates o ya el paso que sigue, ¿verdad? En el sentido de ser al 100% de pureza. Pero aquí especifica que es oro fino. Y aunque David tuvo acceso a todo ese tipo de cosas materiales, él tasaba los mandamientos de Dios como algo mucho más deseable que mucho oro finísimo. Al fin y al cabo, al ser terrenal, el oro solo sirve para necesidades de este cuerpo que es temporal. Pero la verdad de Dios es para las necesidades del alma y para lo que tiene que ver con la eternidad. ¿Lo creemos? Nuestras acciones lo dirán. ¿Qué es lo que implícitamente dicen de la palabra de Dios? Argumentos y acciones como las que escuchamos en el audio del inicio. A ver, piense un poquito en esto. ¿Qué es lo que en momentos no solo dicen, sino gritan? Acciones como las que escuchamos y las que yo le comenté añadiendo a esa lista al principio de la enseñanza. No sé qué es lo que esté pensando usted, pero yo ubico que algunas de las cosas que eso reflejan es que no la creemos, que no la consideramos verdadera, que no es importante ni valiosa y por tanto no es deseable. Como resultado, no la abrazaremos y mucho menos la enseñaremos. Entonces, es importante, ¿verdad?, que meditemos y revisemos qué tanto concuerda lo que decimos que creemos con lo que hacemos. Cuando se va a construir un edificio, se requiere tener los planos de la obra. Esos planos nos indican claramente cómo llevar a cabo el proceso de construcción, y por aquí está Iván, ¿verdad?, que sabe de eso. Y esos planos nos dicen a detalle lo que se debe llevar a cabo en cada etapa y cómo debería verse cuando esté terminada esa obra de construcción. Y también nos indica los materiales que se requieren para la construcción. Dentro de ese conjunto de cosas que se preparan para levantar un edificio, en esta parte previa que es pues la generación de todos esos planos, hay algo que se llama memoria de cálculo.
y esa memoria de cálculo contiene información de la parte estructural del edificio. Es decir, es donde nos habla acerca de las resistencias de los materiales, de las densidades del fierro, por ejemplo, que se necesita utilizar, y todo aquello que tiene que ver con lo que le va a dar soporte y estructura al edificio que se va a levantar. Pero, ¿qué sucede cuando no se usan los materiales apropiados? ¿Qué pasa cuando la resistencia del edificio es probada? Llámese lluvia, viento, un temblor. Pues si bien nos va, habrá cuarteaduras, pero puede llegar al punto de incluso derribarse. Y lo mismo sucede cuando no usamos los planos y materiales que Dios nos ha provisto. Los planos nos dicen que al final la construcción debe verse conforme a la imagen del varón perfecto que es Cristo. Y trabajamos desde los cimientos que vendría a ser el corazón. Es importantísimo, hermanos, no quedarnos con la parte exterior, ¿verdad? A veces es lo que sucede en construcciones en las que se ve solamente el deseo de obtener ganancias y que no importa lo que queda en el interior, se le asigna valor a la parte visible, a la parte externa, a los acabados para que den una apariencia, pero no se ocupa de aquello que sostiene y de aquello que viene a ser el origen de esa fuerza en esa edificación. Entonces, en el caso nuestro, en el caso de los niños específicamente, necesitamos ir al corazón, necesitamos cuidar de no quedarnos solamente con la conducta, ¿verdad?, sino trabajar con su carácter y llevarlos a la reflexión de lo que Dios dice, sembrando la palabra en cada circunstancia que nos sea provista para ello. Porque de lo contrario va a ser como solo echar una zapata delgadita y frágil que no va a sostener el peso del edificio ni las adversidades que vengan a lo largo del tiempo. Y esto sería como quedarnos con hacer solamente un trabajo superficial, creyendo que ya hicimos lo que teníamos que hacer, dándoles alimento, vestido, zapatos, techo, juguetes. Eso sería hacer un trabajo superficial. Y el Señor nos llama a ir mucho más allá. Ahora, ¿cuáles materiales está usando para ello? Si usted es servidor de niños, si es padre de familia, ¿cuáles materiales estamos usando? ¿Cuáles materiales hemos usado? Y voy a mencionar algunas cosas que a veces se consideran como opción y que son materiales no adecuados para edificar, como podría ser la psicología, la tradición, la costumbre, el consejo de los amigos, la cultura que me rodea, el ejemplo que tuve en casa, ¿verdad?, de mi familia, de mis padres, que no es algo digno de imitar. En algunos casos, ¿verdad? No estoy demeritando, algunas de las cosas que vimos son ejemplos dignos de seguir, pero algunos otros no. El punto es de que a veces los adoptamos y los traemos a la familia que el Señor nos encomendó. Entonces, cuando hacemos esto, implica que no creemos que Dios es suficiente, que Él tiene el consejo y la instrucción para cada necesidad del ser humano,
la sabiduría para guiarnos y el poder para obrar a nuestro favor cuando le damos el lugar que le corresponde. Así que cuando consideramos como opción el recurrir a cada una de estas cosas que están ahí en esa lista y otras más que podríamos añadir, es eso lo que estamos diciendo sin palabras, a través de nuestras acciones. Y quiero poner un ejemplo de una hermana en Cristo. Ella es creyente y hace algún tiempecito, no sé, hará como unos 2 años aproximadamente, se acercó a nosotros para decirnos que quería aplicarle un tratamiento anticonceptivo a su hija adolescente, una hija rebelde, y los argumentos que ella daba era para que no se complique la vida con un embarazo no deseado. Pues es un ejemplo extremo, ¿verdad? Estaba aludiendo a una muchachita de 15 años y el recurso al que ella quería acudir era un método anticonceptivo, en lugar de ir al origen de esa conducta que es el corazón. Y podríamos poner ejemplos también de lo que sucede en el salón de clases, ¿verdad? Que fue lo que hicimos al inicio en el audio. El punto, me ando desarmando. El punto es que cuando hacemos esto, lo que estamos diciendo sin palabras es que vemos como una pérdida de tiempo el sembrar la palabra de Dios en los niños. Y quiero leerle algo que leí en un comentario de la Biblia, un comentario de Matthew Henry específicamente. Decía: el hombre tiene sobre las bestias esta ventaja en la estructura misma de su cuerpo, en que mientras ellas están formadas para mirar hacia abajo, a donde han de ir a parar finalmente, el hombre ha sido formado erecto para mirar hacia arriba, a donde sus pensamientos deberían elevarse ahora y a donde su espíritu ha de marchar después, a las manos de Dios. ¿Se lo leo otra vez? El hombre tiene sobre las bestias esta ventaja en la estructura misma de su cuerpo, en que, mientras ellas están formadas para mirar hacia abajo, a donde han de ir a parar finalmente, el hombre ha sido formado erecto para mirar hacia arriba, hacia donde sus pensamientos deberían elevarse ahora y a donde su espíritu ha de marchar después, a las manos de Dios. Si no somos intencionales y determinados en sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y jóvenes, les estaremos dando un trato como si fueran animales. La palabra de Dios, como quinto punto, permanecerá cuando usted y yo nos hayamos ido. ¿Cómo le gustaría ser recordado cuando ya no esté? ¿Qué le gustaría que dijera su lápida cuando seguramente tendrá que ver con el legado que dejemos? Entonces, ¿qué le gustaría que estuviera inscrito ahí? ¿Qué recuerdos desearía que se tengan de usted cuando ya no esté aquí? Si no lo había pensado, sepa que todos los días trabajamos en ello. Aún
sin considerarlo y a veces sin quererlo. Y la realidad es que la ventana de tiempo que tenemos, hermanos, no es muy grande. Y cada día que pasa, se cierra un poco más. Así que será importante que revisemos cuál ha sido nuestro enfoque. Si la acumulación de bienes materiales, el trabajo excesivo, el entretenimiento, mi comodidad y otros deseos egoístas, o busco con todas mis fuerzas servir a Dios junto con mi familia, lo cual significa que vivo en obediencia a su palabra, doy ejemplo de ello a los míos y les instruyo para hacer lo mismo. El tiempo se acorta, hermanos. Isaías capítulo 40, versículos del 6 al 8. Una voz dijo: Grita, Yo pregunté, ¿qué debo gritar? grita que los seres humanos son como la hierba. Su belleza se desvanece tan rápido como las flores en un campo. La hierba se seca y las flores se marchitan bajo el aliento del Señor. Y así sucede también con los seres humanos. La hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. No hay mejor legado que podamos dejar. No hay, hermanos, mejor legado que podamos dejar. ¿En verdad lo creemos? Digámoslo con nuestras acciones. La palabra de Dios, como punto 6, no es una cosa, sino una persona. Una persona con la cual necesitamos pasar tiempo y conocer, la cual tiene tantos atributos, tantas virtudes y perfecciones que son motivo de sobra para provocar en nosotros asombro, admiración, reconocimiento, gratitud, respeto, devoción, confianza, amor y muchas otras cosas. Y cuando esto sea una realidad en nuestras vidas, entonces, y solamente entonces, habrá peso espiritual. Podemos decir mucho, hermanos. Podemos pararnos al frente y dar una excelente enseñanza. Ejecutar perfectamente nuestro instrumento. Usar la voz sin equivocarnos, pero sin peso espiritual. Necesitamos pasar tiempo y conocer a Dios y crecer en nuestro asombro y en nuestra admiración por Él y en muchas otras cosas. Y cuando sea así, presentemos a esa persona, a los niños. Es a esa persona que necesitamos presentar y de la que debemos hablar, no solamente a los niños, sino también a otros. Cuando hablemos, no desde el intelecto solamente, sino desde el corazón, no desde lo que sabemos, sino desde lo que nos consume por dentro, de lo que hacemos a diario y se nos sale hasta por los poros. Vamos a Esdras, capítulo 7. Vamos a leer los versículos, la segunda parte del 9
y el versículo 10 en la Nueva Biblia de las Américas. Pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él, y nos dice la razón, porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. ¿Por qué razón la mano del Señor bondadosa estaba sobre Esdras? Había dedicado su corazón. En otras versiones dice que había determinado en su corazón. Y estaba dedicado a ello, estaba consumido por eso, por estudiar, por escudriñar la palabra de Dios, entendiendo que es una persona, no una cosa. Así que imagínese con qué peso la enseñaría. Podemos caer en la tentación o en el engaño de hacer todo lo externo con excelencia, entre comillas. Preparar mi clase con mucha anticipación, dedicando tiempo a cuidar todos los detalles, ¿sí? La lección, la manualidad, los ejemplos, las actividades, etc. Y en casa podemos hacer algo similar. Sentar a los niños y enseñarles algo de la palabra, leerles cuando se van a dormir, hablarles de principios o verdades espirituales en cada oportunidad que tenemos. Pero si mi relación con Dios está descuidada, si cuando voy a la palabra lo hago porque tengo que, para cumplir, para callar mi conciencia, o por si me preguntan, ¿verdad? Para que vean que sé, y motivaciones por el estilo. Si mi corazón no está rendido en obediencia, si mi pasión y mi devoción hacia otras cosas son más fuertes, no habrá peso espiritual. Para enseñar como quien tiene autoridad, se requiere vivir de corazón lo que se enseña. Cuando la palabra nos dice que el Señor Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, definitivamente es porque Él vivía lo que predicaba. Pero además, ¿qué era todo lo que había en su corazón y le consumía por dentro? Y esas son cosas que necesitamos ubicar para poder rogar al Señor que nos ayude a crecer en ello. En ocasiones no es falta de información, sino un caminar en independencia de Dios, hermanos. Porque creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos mucho. Son años de estar recibiendo enseñanza tras enseñanza tras enseñanza. Así que no es falta de información o de conocimiento, sino el hecho de que en ocasiones caminamos en independencia de Dios, a veces de manera consciente, en otras de manera inconsciente, pero el resultado viene a ser el mismo y el efecto ahí está. Vamos a leer Marcos capítulo 5, los versículos del 1 al 8. Entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió del cementerio a su encuentro. Este hombre vivía entre las cuevas de entierro y ya nadie podía sujetarlo ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las cuevas donde enterraban a los muertos y por las colinas. Aullando y cortándose con piedras afiladas. Cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. Dando un alarido gritó: ¿Por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
en el nombre de Dios te suplico que no me tortures, pues Jesús ya le había dicho al espíritu, sal de este hombre, espíritu maligno. Quiero subrayar 3 oraciones de los últimos versículos, de los últimos 2 versículos. La primera de ellas es, de hecho, desde el versículo 6. Corrió a su encuentro y se inclinó delante de él. La segunda es, ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús? Y la tercera, sal de este hombre, espíritu maligno. Cuando en el versículo 6 dice que este hombre corrió al encuentro de Jesús y se inclinó, esa palabra inclinar es una palabra que viene del griego proskuneo, que seguramente lo ha escuchado en otras ocasiones. Es una palabra que se traduce como adorar en muchas ocasiones en el Nuevo Testamento, pero también se traduce como postrar o arrodillar. Y se usa de un acto de homenaje o de reverencia, dar obediencia a. Es la palabra que, como le decía, con más frecuencia se traduce por adorar o con adorar. Y en esta historia menciona a demonios que obviamente saben quién es Dios. Seguramente ubican más de sus atributos y aspectos de carácter que usted y yo. Sin embargo, no tienen relación con Él. En ocasiones salimos al encuentro de Jesús y aparentemente nos arrodillamos, pero nuestro diario vivir, nuestra falta de obediencia, refleja que nuestro corazón está arrodillado a algo o a alguien más y que no tenemos comunión con Él. Nuestro accionar en nuestra manera de relacionarnos con las Escrituras puede estar reflejando un cuestionamiento a Dios que grita, ¿por qué te entrometes conmigo? ¿Por qué me dices lo que tengo que hacer? ¿Por qué no me dejas en paz? No me tortures. Hermanos, ¿nos estamos dando cuenta? Estamos hablando de demonios. Cuando actuamos haciendo lo que queremos, cuando rechazamos el gobierno de Dios en nuestras vidas, estamos actuando como ellos, gritándole que no se entrometa con nosotros. Un séptimo punto, enseñar la palabra de Dios es nuestra responsabilidad, pero también nuestro privilegio. Si pudiera usar una ilustración que nos ayude a tener clara una lección con relación a nuestra vida, le diría algo que se me vino a la mente hace algunos días, en ese estar meditando en la palabra y demás cosas que Dios estaba hablando. Usaría la ilustración de un cuaderno que Dios nos entrega al principio de nuestra vida, y ese cuaderno está con sus páginas en blanco. Y es un cuaderno en el cual iremos escribiendo una historia que será determinada por las decisiones que vayamos tomando día a día y a lo largo del tiempo que vivamos. Y una vez que hemos escrito algo, ya no es posible borrarlo
ni modificarlo. Y hay ocasiones en las que Dios nos encomienda la responsabilidad y nos regala el privilegio de escribir en el cuaderno de alguien más. Es decir, Dios nos cruza en la vida de otros. Pero no es para que seamos un X en esa vida. El propósito que Dios tiene es que podamos aprovechar esas oportunidades, verlas como el privilegio que son, y sembremos aquello que permanece para siempre. Que cuando usted y yo ya no estemos, eso haya quedado ahí sembrado. Hubo un hombre que conoció a Dios desde pequeño. Lo amaba y tenía una confianza ejemplar en Él. Lo consumía un deseo porque la gloria de Dios, es decir, sus perfecciones, fueran conocidas y reconocidas por todos. Invirtió su vida en hacer realidad para su nación que tuviera el territorio que Dios había prometido. Fue un hombre humilde y dócil para seguir instrucciones que le implicaron sacrificios muy grandes, entre muchas otras cosas que podría mencionar. ¿Sabe de quién estoy hablando? Algunos sí ubican a quién me estoy refiriendo. Sin embargo, en su trabajo como padre, descuidó cosas esenciales, al punto de no disciplinar y ni siquiera cuestionar ¿por qué haces esto o aquello? ¿Ya sabe a quién me estoy refiriendo? A ver, levante su mano, quien ya identificó. Ay, qué tímidos. Su hijo primogénito, llamado Amnón, violó a su media hermana, Tamar. Su tercer hijo, Absalón, mató al primero y después de un tiempo se autonombró rey. Persiguió a su padre para matarlo y terminó muerto. El cuarto hijo se llamaba Adonías, que dicho sea de paso, le voy a leer rápidamente algo que la Escritura dice que es muy clave. En Primero de Reyes 1:6, ahora bien, su padre, el rey David, jamás lo había disciplinado, ni siquiera le preguntaba, ¿por qué haces esto o aquello? Adonías había nacido después de Absalón y era muy apuesto. Imagínese usted, bonito y sin disciplina, peor tantito. Este Adonías también se autoproclamó rey cuando su padre ya era anciano y terminó siendo muerto por órdenes de otro de sus hijos, Salomón. Qué bonita familia, ¿verdad? Así que, hermanos, el Señor nos ayude y nos sirva este ejemplo, ¿verdad? Podemos amar al Señor y hacer sacrificios por Él y obedecerle en cosas que Él nos demanda y llevar a cabo encomiendas en algunos aspectos, pero descuidar cosas tan esenciales como esta. Ya para concluir, ventanas de tiempo. Muchos niños solo reciben el alimento espiritual en la congregación y aprovechar cada oportunidad antes de que llegue el tiempo en que ya no quieran recibirla es esencial. Creo que muchos de los que estamos aquí lo hemos visto y es muy triste.
Hermanos, la palabra de Dios es una persona a la que todos necesitamos, sin importar la edad que tenemos, lo cual incluye al feto en sus primeros días de gestación. Desde ahí. Así como al anciano de 100 años o más. Debido a que un niño no está en condiciones de cubrir esa necesidad de Dios, de su palabra por sí mismo, como sucede con su necesidad de alimento, vestido, techo, educación, etc., es necesario que la cubran aquellos a quienes el Señor ha encomendado esta responsabilidad y privilegio. La pregunta es, ubicamos y tenemos presente que la palabra de Dios se trata de una persona para considerar la manera en la que nos acercamos cada vez que estamos delante de las Escrituras. Así como no podremos entablar una buena relación con alguien a quien tratemos como una cosa, mucho menos sucederá con el Rey de la Gloria. Así que, hermanos, quiero animarles a tomar decisiones. Si ya hemos tomado algunas en esa dirección, me felicito, me alegro tanto, agradezco al Señor que sea así, y yo sé que es así en la vida de muchos. Pero seguramente hay pasos adicionales a dar. Y el animarles a tomar esas decisiones y esos pasos hoy mismo. Que no salgamos de aquí como tantas otras veces solemos hacer. Que escuchamos algo y sí, oramos al final pero que sucede como dice Santiago, ¿verdad? Como ese hombre que se para frente al espejo para que momentos después que ya se quitó de ver su reflejo, no recuerda más, aludiendo a aquel que no lleva a la práctica el consejo de Dios y su instrucción. Entonces, demos pasos hoy mismo, ¿no? Teniendo presente que la ventana de tiempo se cierra con cada día que pasa. Voy a pedir que por favor se ponga de pie. Y que oremos al Señor. Y antes de hacerlo, quiero comentarle rápidamente de un regalito que usted recibió como servidor de niños en su carpeta que le entregaron al principio, ¿verdad? Es un separador que fue diseñado con toda la intención y el deseo de que le sea de ayuda para esos tiempos de comunión con Dios en los que usted vaya a su palabra. Y por eso se llama así, tiene por título Mi tiempo de comunión con Dios. No quise ponerle mi tiempo de lectura bíblica, porque tiene que ir mucho más allá de eso. Y ya usted va a observar, bueno, igual si lo tiene ahí a mano, dice 4 puntos que será de mucha utilidad si lo seguimos, ¿verdad? En esos tiempos de comunión con Dios. El primero, agradezca a Dios por darnos su palabra y pídale en oración que moldee su pensamiento.
Es decir, cuando estamos frente a la Escritura, no empecemos la lectura de ella sin antes ir a Dios en oración, dándole gracias y pidiéndole que nos ayude. Punto 2. Lea el pasaje más de una vez y escriba notas de las frases que llamaron su atención. Número 3. Medite en aquello que leyó para que con la ayuda del Espíritu Santo lo incorpore a su vida. Y dice entre paréntesis, use las preguntas de la parte de atrás. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Qué aprendo del carácter de Dios? ¿Cómo se relaciona lo que he leído con mi situación actual? ¿De qué manera Dios me está hablando con este pasaje? ¿Y cómo puedo aplicar a mi vida lo que Dios me ha hablado? Ahora, el cuarto y último punto dice, accione, obedeciendo al llamado que Dios le hace mediante las Escrituras y comparta su experiencia con otros. Deseamos de corazón que haga uso de ello y le sea de mucha utilidad, y que observe ya cuando tenga el tiempo para eso algo que resultó, creo por diosidencia, usted me entendió, aunque no me salga bien decirlo. Originalmente había pensado en un acróstico para que cuando no tengamos a mano el separador podamos ya haber memorizado al menos esa palabrita del acróstico y recordar cada uno de los 4 puntos. Y la palabra era alma, ¿sí? Agradezca, lea, medite, accione. Pero resultó que la palabra C de comunión la pusieron alineada, Bianca, que me hizo favor de trabajar en esto, con el resto de las letras mayúsculas, así que terminó siendo calma, mi tiempo de calma delante de Dios, porque necesitamos de eso, hermano, apartar un tiempo. Y yo no le estoy diciendo que tiene que pasar las horas, si puede hacerlo, qué bendición, pero si son 20 minutos, que sea su tiempo de calma para tener verdadera comunión con Dios. Y así lea un versículo, considere todo esto, ¿verdad? Tome tiempo para que sea verdaderamente una comunión con el Señor que traerá esa calma a mi vida. Señor, te damos gracias. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, amado Dios, por el privilegio que tenemos de poder ir a tu palabra y conocerte a través de ella. Gracias por la revelación que tenemos de ti, de tus pensamientos, de tus deseos, Señor, de tus instrucciones por medio de ella. Reconocemos nuestra necesidad de crecer, Señor, en ese conocerte, no quedándonos, Señor, en acumulación de información que llene nuestro intelecto, sino en una verdadera comunión, en un conocimiento de ti que nos lleve a ser asombrados, a deleitarnos, Señor, a admirarte cada vez en mayor medida, a estar asombrados por tu perfección, por cada uno de tus atributos y aspectos de carácter, Señor, y que la realidad de esa vida de comunión contigo, de ese aprecio por ti, de esa pasión profunda,
de esos afectos cada vez más arraigados, Señor, por ti, por todo lo que tú eres, por todo lo que tú dices, sea algo que transmitamos, sea algo que salga a través de todo lo que somos, Señor. Que, dicho de una manera poética, aún a través de nuestros poros, Señor, se pueda ver esto. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.